Se ven muy bien, qué gusto estar aquí con ustedes. Y por ahí veo personas nuevas, sean muy bienvenidos a esta su casa. Se llama la Iglesia Reino de Gracia y me encanta porque nos une la música, la alabanza, la adoración, pero sobre todo espero que nos una el mismo Espíritu Santo, que es lo más importante. Tuve la gran dicha y oportunidad de yo recibir a Cristo Jesús en mi corazón, en una ciudad muy lejana aquí. Y cuando me invitaron a participar en esta iglesia, me hizo totalmente conexión. Lo que vivía allá, lo que vivía aquí, hizo totalmente congruencia y fue para mí una paz y una tranquilidad, y espero que así lo sientan ustedes, que se sientan en casa. Y tal cual como dice su palabra, dice la palabra de Dios, somos hermanos en Cristo, ¿no? Que no nos sentamos ajenos, ¿vale? Bueno, pues qué tiempo tan importante estamos viviendo. Creo que en muchísimas partes del mundo y aquí en México estamos viviendo o empezando lo que se le llama la Semana Santa. Y hoy muchas partes celebran lo que es el Domingo de Ramos, que tal vez por ahí conozcan un poco de es la llegada del recibimiento de Jesús en Jerusalén, y que marca un tiempo, híjole, muy, muy importante. Y ese domingo lo reciben, aleluya, hosana al Rey en las alturas, bendito el que viene en el nombre de Jesús, bendito el que viene en el nombre de Dios, y palmas y alabanzas y toda una euforia y un cántico. Y no sé qué pasó del domingo al viernes, que de repente todo se derrumbó. Y de repente, lamentablemente, así es en nuestras vidas. No sé si les ha pasado que reciben con gozo, con alegría, con entusiasmo, con fe a Cristo Jesús en la palabra del domingo, y dicen, wow, predicó el pastor Hugo, predicó el pastor Marcos y me llenó, sentí una gran fe, una gran sanidad en mi corazón. Pero de repente el lunes llegaron mis hijos, llegaron los cobros, llegaron mis jefes y me empiezo a caer y me empiezo a tumbar. Y hoy quiero compartirles una palabra que para mí ha sido demasiada bendición, y que quiero que nos llevemos no solamente hoy, sino que sea para la eternidad. Que esta palabra de fe que va a ser sembrada hoy en sus corazones no solamente alumbre en esta hora que vamos a estar aquí. Estamos de vacaciones, o sea que tenemos más tiempo. Espero que me den más tiempo, pero que sea una palabra que se nazca en sus corazones y que crezca para la eternidad y para todos los días de su vida. Así que les voy a pedir hoy, la semilla, dice la palabra de Dios, que es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. La semilla no es el problema a veces es nuestro corazón. Sabemos por ahí la parábola del sembrador, que de repente ahí hay cizaña, mentira, engaño, rocas, y que no dejan que crezca la familia, la semilla o la familia. Y es importante que hoy le des una oportunidad a Dios. Yo sé que tal vez para los que no me conozcan dicen, chin, ¿y este niño qué me va a venir a decir a mí? Porque a mí me pasó. Y de repente vemos a la persona, vamos a enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios. Y aún los que me conocen y ya me conocen dicen, chin, es Emilio, vamos a darle la oportunidad a Dios, porque yo sé que Dios tiene algo importante para ustedes. Y vamos a empezar a escuchar la palabra en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Híjole, ya cuando dicen Apocalipsis, ya como que va a estar seria la cosa, ¿verdad? Agárrense. Y me gusta más el nombre en inglés, se llama Revelations o Revelaciones. Aquí como que Apocalipsis, luego lo relacionamos con el fin del mundo, con los dragones y jinetes y todo, pero es una carta de amor toda la Biblia si la entendemos y vemos el propósito de Dios
es algo hermoso y precioso, no se asusten. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Apocalipsis 3:20. ¿Qué? Nada más dije, pues busque. No sé. 3:20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Acompáñame si puedes ahí, dispón tu mente, tus sentidos. Yo sé que ahorita hay muchas cosas a nuestro alrededor, tal vez en tu alma, en tus pensamientos, estás pensando en cuentas, problemas, enfermedades, angustias. Pero permite que la paz que sobrepasa todo entendimiento abrace tu corazón y recibas esta palabra. Y Padre, te doy gracias porque has sido fiel, eres grande, eres poderoso. Nos reunimos en el nombre de Cristo Jesús y sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás con nosotros, tú estás aquí. Abre nuestro entendimiento, revélate a nosotros y que esta palabra resuene generación tras generaciones por la eternidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y quería empezar con este pasaje porque Dios me hablaba de hablar sobre cómo conectarme con Dios, conectándome con Dios, la importancia de tener una conexión con Dios. Hoy en día, lamentablemente, este aparato súper tecnológico y avanzado nos permite tener ciertas facilidades de comunicación. Muchos de aquí, ¿cuántos de aquí utilizan Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram, Messenger, cartitas con paloma? ¿Quién de aquí no utiliza ninguna red, ningún programa, ninguna aplicación? Todos utilizamos, ¿no? Es impresionante ya. Yo, por la labor que ejerzo, yo hablo con personas en la India como si estuvieran aquí con el pastor. Es más, me ponen su camarita y ahí mueven su cabecita mis amigos. Y tenemos una comunicación abierta. Yo puedo estar aún con mi esposa, bendito Dios, ella ahí, y a veces para que no nos escuchen los niños, le whatsappeo y le mando un mensaje. Y de repente yo veo en la semana, aunque no los esté viendo físicamente, yo veo a mis hermanos, a mis amigos de la iglesia en Instagram o en Facebook y veo sus historias. Y entonces, aunque no los vea, hay una conexión, veo qué están viviendo, qué están pasando. Si de repente pusieron un mensaje de dolor y de tristeza, empiezo a conectarme con ellos y sé lo que están pasando, sé lo que están viviendo. No sé si les ha pasado, yo por ejemplo veo a mi hijo Pablo y Daniel, por ahí no sé si los vieron, y entonces de repente ya Pablo está así, y lo veo debajo de la silla, y le digo, Pablo, ¿qué tienes? Es que no tengo papitas. Y yo, hijo, pero te acabas de comer una bolsita de papitas. Pero es que ya tienen y no me dieron. Y yo, hijo, ¿tú les compartiste? Pues sí, le di una papita. Y entonces empieza, y yo empiezo a conectarme con mi hijo. Yo veo su necesidad, yo veo su hambre, yo veo su tristeza, yo veo su agonía. Yo sé y tengo la oportunidad de tener una comunicación con él. La cuestión aquí es cómo está nuestra comunicación y nuestra conexión con Dios. No sé, tenemos aquí en México, tenemos la costumbre de llegar, ¿qué onda, Mar? ¿Cómo estás? El 99.9% de los mexicanos te va a decir bien.
en Sinaloa también tal vez están a decir al 100 pariente o va cambiando, pero de aquí para acá siempre estamos bien y nuestro corazón puede estar hundido, puede estar en problemas, en circunstancias, situaciones y se nos dificulta abrirnos. De repente hay una interferencia, falta de un ruido externo que no nos deja comunicarnos. A mí me desespera demasiado porque de repente quiero hablar con Sara, quiero ponerme de acuerdo con mi esposa amada en cuestión de finanzas y de repente los niños, mamá, 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 ayúdame, quiero esto, necesito, es que ven conmigo y no podemos hablar, no podemos comunicarnos y necesitamos tomar decisiones y necesitamos hacer y de repente córrele porque ya tenemos que llevarlos a la escuela y córrele porque tenemos esta cita y de repente estamos tan saturados, tan agobiados que de repente la voz de Dios se va haciendo muy distante. De repente el conectarnos realmente con Dios se va haciendo bien complicado, nos vamos enfriando. No sé si les ha pasado que ahorita con la pandemia dejamos de vernos con nuestros seres queridos, ya no nos podíamos ni tocar, era puro puñito, ya los vuelos, no podíamos estar con nuestra familia y había una necesidad porque dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, las relaciones, el tener un contacto con las personas nos llena, es una alegría, dice su palabra, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos. Y tenemos esta parte esencial y necesaria, tener una comunicación, una comunión con Dios. Y de repente decimos, bueno, voy a hacer un devocional. Y entonces llego y digo, Padre, me está pasando esto, estoy viviendo esto, ¿qué tengo que hacer? Y de repente, pero hay cosas en mi corazón que no le quiero decir a Dios. Hay cosas que me las estoy guardando. Hay cosas que no confío en Dios, que tengo miedo, y entonces esa conexión con Dios no se está efectuando. El día de ayer estábamos con unos compañeros, los papás de unos compañeros de mis hijos, y ellos nos empezaron a hablar y empezamos a platicar. Era un desayuno, gracias a Dios había un brincolín, y entonces los niños estaban en el brincolín bien felices y pudimos platicar. Y ellos nos pudieron abrir su corazón y nos pudieron decir que ellos tuvieron un tiempo de depresión, que tuvieron un tiempo en el que el papá tuvo un problema muy fuerte con su familia, con sus papás, un divorcio, una ruptura, que él entró en una agonía, en una desesperación, no podía salir, no podía, ni el sol lo calentaba. Y yo ya tenía como 2 años de conocer a este papá, de verlo, él me sonreía, él me hablaba, él me decía, yo veo a su hija, a su esposa, todo bien, todo tranquilo, pero en el momento en el que tuvimos esa oportunidad de sentarnos, de prestarnos atención, de abrir nuestro corazón, fue entonces que yo vi a otra persona y pude conocerlo. Pudimos conectarnos y pudimos compartir. ¿Qué es lo que quiero hoy externarles, iglesia? Que Dios está hoy a la puerta de nuestro corazón y dice, yo llamo a la puerta. Dice 3:20, yo estoy a la puerta, yo estoy cercano a ti, yo estoy cercano a tu casa, yo estoy cercano a tu familia, yo estoy cercano a tu necesidad, yo estoy cercano a lo que tú estás pidiendo. Y no es de que tú me estés buscando a veces, sino que Dios nos está buscando a nosotros. Pero aquí viene la clave y dice, si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz. Muchas veces, tenemos mamás, por ahí la tía que nos manda ahí un mensajito en las mañanas con corazoncitos y alegría, siempre por ahí no falta el piolín, dicen por ahí, los globitos.
Y Dios te bendiga, hijo, y que Dios te ilumine, y este es un día hermoso, aprovéchalo. Y dices, ay, esta tía, qué hueva. Y entonces ya no prestamos atención. De repente el domingo nos dicen una palabra. Hugo nos despertaba hoy a muchos con esa palabra en que Dios te va a sacar del pozo cenagoso, de ese lodo. En la semana me encanta en mi Facebook y en mi Instagram tener hermanos de la iglesia, porque yo sé que van a subir puros versículos. Ajá. Porque suben puras prédicas, porque suben y comparten el testimonio de fe tan grande que vivieron en la semana. Y eso, para serles sincero, yo tengo en mi Facebook la mayoría puros hermanos, y entonces yo sé que si me meto a Facebook voy a encontrar versículos que me llenen de vida, de esperanza y de fe. Antes de llegar a Cristo, yo tenía otros amigos y otras amistades. Y cuando yo me metí a Facebook, era fiestas, playas, mil y un cosas. Y por más que veía y veía, yo decía, chin, ¿por qué no estoy viviendo eso? Me causaba ansiedad, necesidad, angustia, problemas. Y me podía pasar ahí el día y el tiempo. Y esa conexión que tenía con ellos me estaba vaciando, drenando. Yo veo a personas que pueden pasar tiempo y tiempo y tiempo en las redes sociales, no se llenan, no se llenan, no se llenan, no nos llenamos, porque el único que puede saciar nuestra sed es Cristo Jesús. El único que puede saciar tu alma y darle un sentido y una identidad a tu vida es Cristo Jesús. Y por más que Cristo Jesús esté tocando, 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 buscando, llamando tu atención, si no escuchamos su voz y no abrimos nuestro corazón, vamos a pasar desapercibido una vida llena de plenitud. Y vamos a ver esto en la palabra de Dios. Vamos a verlo en Lucas capítulo 15, versículo 11. Y esta es una parábola muy conocida por todos en el mundo cristiano. El hijo pródigo. Me encanta porque siempre hablamos del hijo pródigo, que era el menor. Pura coincidencia con la realidad. Si alguien es el menor y fue el que se fue de la casa, yo no sé por qué los menores, en lo que yo he conocido, amigos, siempre es el que se va de la casa. Pero aquí habla de dos hijos. Uno que pide su herencia y se va y la malgasta. Y el otro que se queda a trabajarle, pero que de todas maneras no disfruta. Y vemos aquí que ninguno de los dos tenía una conexión con el Padre. A pesar de ser hijos, a pesar de vivir en la casa del Padre, no tenían esa comunión, esa intimidad, esa comunicación con su Padre. Porque si el menor hubiera tenido esa identidad, esa empatía, ese cariño, ese afecto con el Padre, no le hubiera pedido todo para ir a malgastarlo. Lo hubiera escuchado, se hubiera esperado, lo hubiera obedecido, hubiera apreciado y hubiera valorado todo lo que estaba recibiendo de su Padre. Pero ¿qué pasa? Que podemos estar viviendo en la misma casa, podemos estar viviendo en la misma iglesia, podemos orarle al mismo Padre, podemos estar clamando, adorando a Dios, pero nuestro corazón estar totalmente separado del Padre. Dice su palabra, de labios me honran, pero su corazón está muy lejos. Y hoy está buscando Dios una iglesia que esté abrazada, aferrada al corazón de Dios. No a la iglesia, no al pastor, no a la alabanza, no al hermanito, no a las finanzas,
no a las deudas, sino un corazón fundido, conectado y bien arraigado a Cristo Jesús. Qué bonita fue la pandemia. ¿Quién dijo amén? Problemas, circunstancias, situaciones, la economía, enfermedades, vacunas, muertos, hospitalizados, oxigenados, toda una serie de circunstancias. Y hubo un momento, les hemos platicado, nos enfermamos, de repente perdimos el olfato, perdimos el gusto, perdimos un poco la oxigenación, nos empezamos a caer y dije, ay, mamá, Dios, ¿qué está pasando? Yo confié en ti, yo dije, yo clamé en mis oraciones, ninguna plaga que tocó al pueblo de Egipto tocará tu pueblo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pegando a mí? Y de repente no solo era yo, sino que después ya fue mi esposa también. Y la clave aquí fue conectarme con Dios, empezar a tomar vida de Dios, empezar a creer en su palabra, empezar a creer lo que Él había dicho. Me dice, tú y tu casa serán salvos. Yo los cubro, yo los protejo, yo estoy con ustedes, yo nunca los dejaré, yo nunca los desampararé. Pero tuvieron que venir circunstancias, vientos desde China para que viera dónde estaba yo parado. Si no me hubieran sacudido, no me hubiera tal vez aferrado tanto a Cristo Jesús. Bendito Dios por las dificultades que nos hacen agarrarnos más de Dios. Bendito Dios por los problemas que nos atraen a Él. Bendito Dios por el hambre que pasó el hijo pródigo que lo hizo regresar a Dios. Benditos sean esos problemas y circunstancias que nos hacen volver a Dios. Si tú estás pasando por una dificultad, una circunstancia, créeme que la solución no era para mí la vacuna, ni era volver a respirar. Mi mayor necesidad era Cristo Jesús en mi corazón. Mi hambre y mi sed no la iba a sanar una pastilla, un paracetamol. Yo tenía un hambre y una sed de Dios que solamente Él me podía sanar, que Él solo podía llenar. El hijo pródigo, cuando tocó fondo y se vio que entre los puercos, volvió en sí. Volvió en sí, y aquí hay dos puntos que esperemos que nos llevemos por el resto de la vida. El hijo pródigo había vivido en la comida del Padre. Había vivido esto, había vivido armonía, había vivido paz. Y en el momento en el que empezó a tener hambre, se acordó. Se acordó que en la casa de su padre aún los siervos comen mejor. Y en la casa de nuestro Padre hay plenitud, hay llenura. No tenemos que llegar hasta el fondo, no tenemos que tocar el suelo para venir al Padre. Estaba el otro hijo afanoso, cansado, trabajado, buscando la aprobación de su padre, anhelando ese cabrito para comer con sus amigos, está anhelando esa alegría, ese gozo, está anhelando que Dios le abra las puertas de los cielos, está anhelando que para los jóvenes y que no se han casado, están anhelando ahí a que les llegue su costillita. Y algunos están esperando a que Dios les dé el carrito y algunos están esperando a que Dios les promueva en su trabajo, y de repente estamos anhelando cosas, personas, situaciones, circunstancias, y no nos damos cuenta que todo lo tenemos en Cristo Jesús. Lamentablemente el hijo mayor quiso buscar en sus fuerzas, en sus obras, en su trabajo, merecerlo, que Dios llegara y que el Padre llegara y ande, mi hijo, ahí está la Cheyenne y de aquí hasta donde alcances a ver es tuyo, sino que todo era suyo. Dice en el versículo 31, 15, 31, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas.
Este no era un papá en necesidad, era un papá en abundancia, porque tenía criados, tenía servidores, tenía que heredad, tenía muchísimas cosas. Tenemos un padre que es el dueño del oro y de la plata, que es sanador, que es proveedor, que es consolador, que Él nos creó, que Él nos conoce, que Él nos ve. Y este hijo mayor dice, tú estás conmigo, tú siempre estás conmigo. ¿Cuántos de aquí oramos, meditamos la palabra de Dios? Buscamos, no faltamos los domingos, los miércoles de intercesión y estamos ahí y de repente nos vemos en necesidad, en angustia y sentimos que Dios no nos da. ¿Será que estamos buscando algo que no nos corresponde? ¿Será que estamos buscando llenarnos con cosas y metemos cosas a nuestro corazón y a nuestra mente en vez de meter más de Dios, más de Dios, más de su palabra, más de su fe, más de su esperanza, más de su propósito, más de su llamado, más de su identidad? Porque el mundo está buscando meternos y saturarnos y llenar nuestro corazón y querer más y querer más y querer más. Y entonces el mundo me dice, es que Emilio, tienes que ser así, tienes que ser así, tienes que ser así. Y entonces yo voy con el Padre, papá, me tienes que dar más, me tienes que dar más, me tienes que dar más. Y entonces el mundo me sigue diciendo, pero no, Emilio, es más. Es más la casa, es más la casa, es más el carro, es más la vacación, es más el juguete, es más la escuela. Y entonces por una parte me están taladrando acá y me están dando duro y al corazón y Emilio, te hace falta, te hace falta, te hace falta. Y yo estoy, Dios ayúdame, Dios ayúdame, Dios ayúdame. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No hay en mi corazón el suficientemente capacidad para soportar la presión y el peso del mundo. No sé si les ha pasado en los noviazgos, me acuerdo perfectamente, decían, ¿para cuándo la novia? ¿Para cuándo el anillo? ¿Para cuándo la boda? ¿Para cuándo el hijo? ¿Para cuándo el segundo hijo? ¿Para cuándo la casa? ¿Para cuándo la maestría? ¿Para cuándo el doctorado? ¿Para cuándo el posgrado? ¿Para cuántas? Híjole, bien cansado. Yo no sé quién aguanta. De repente te empiezan a salir canas y digo, tengo 30 años. Me, Viene un hijo, viene el otro hijo, vienen las colegiaturas, sube la inflación, baja el dólar, sube la gasolina. Yo no sé cuánto les ha pasado, soy solo yo. No, ¿verdad? Bendito Dios tenemos. Porque en medio de la angustia y en medio de la aflicción y en medio de la necesidad, yo clamaba a Dios y Dios nunca me ha dejado solo. Dios nunca me ha desamparado. Tal vez no me ha dado todo lo que yo he pedido, pero me ha dado lo que necesito. Tal vez no me ha dado en el tiempo en que yo lo quise, pero en el justo momento que lo necesité, siempre ha estado Dios. Dios nunca ha fallado y no va a comenzar contigo. Dios siempre ha sido fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mi hijo, por más que me pida y me pida y llore y clame, yo voy a estar ahí con él. Yo le voy a dar todo lo que puedo. Obviamente no le he comprado el carro porque todavía ni sabe manejar. Pero yo lo llevo, yo lo traigo, yo lo levanto, yo lo cambio, yo lo limpio, yo lo baño, yo lo doy de comer, yo lo llevo a la escuela, yo le pago la escuela, yo le compro la ropa. Siempre estoy al pendiente de él.
Dice, ¿cuánto más nuestro Padre en los cielos? Si aún los padres terrenales saben dar cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre en los cielos no nos dará? Si dio a su Hijo único, su Hijo primogénito, su amado, su valioso. Wow, yo no sé cuántos darían a su Hijo en crucifixión por persona. Ni la uña daba por usted, no sé qué. Una vez lamentablemente le rompí la uña a mi hijo con la puerta. Llegué yo bien emocionado y abrí la puerta y estaba él ahí esperándome y le levanté la uña del dedito. Y dije, no, me dolió tanto verlo llorando, sufrir. Dios sufre con nosotros. No tenemos un Dios distante, no tenemos un Dios apartado, tenemos un Dios que anhela y quiere estar con nosotros. Desde el Génesis, ahora vamos al Génesis, no se crean. Desde el Génesis estaba con Adán y Eva. Y entonces entra el pecado, entra la cizaña y entra la mentira y hubo una ruptura. Y lo primero que hace Dios es proveer un sacrificio de un animal para tapar la desnudez de Adán y Eva y que Adán y Eva no se sintieran avergonzados y que volvieran a querer estar con Dios. Desde el momento en que tú te separas de Dios, Dios está buscando la manera de volver a conectarse contigo. Creo que todos hemos pasado por una división, por una pelea entre esposo, esposa, amigo, amiga, papás. Qué feo se siente estar separados. Aún pueden estar viviendo en la misma casa, pero estar peleados con alguien es bien difícil. El ver a la otra persona distante, al ver a la persona que amas, al ver a la persona que anhelas, al ver la persona más importante de tu vida, tal vez tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus papás. En cuanto hay una ruptura, un problema, el que ama busca, anhela. Por ahí, cuando veo a una persona con 50 rosas rojas, digo, este cuate la regó durísimo. A veces no es porque amamos demasiado, sino porque la regamos demasiado. Dice, el que más perdona es el que más ama. Y Dios está anhelante, iglesia, buscando en estos tiempos tan difíciles tener una conexión. Porque nada ni nadie los va a saciar ni los va a mantener firmes en estos tiempos más que tener una verdadera conexión con Dios. La fe es el elemento indicado y esencial y Dios me lo mostraba cuando, ¿qué es lo que necesitas para que te entre una llamada? Pues es señal, ¿no? De repente nosotros vamos a la montaña y se pierde la señal y pues ya no entran las llamadas. La fe es esa señal que va a mantenerte alerta y dispuesto en comunicación abierta con Dios. Cuando pierdes la fe de que Dios puede sanarte, puede salvarte, puede rescatarte, que Él está ahí, que puedes confiar con Él, que Él es tu proveedor y tu sanador, entonces la señal, no sé qué teléfono usen, pero van bajando las rayitas. Y de repente llega un tiempo en el que el celular está muerto o en modo avión. Ahí te van llevando por donde quieras, tú ni sabes, tú nomás volteas a ver y ves las nubecitas, pero ni sabes si hay una montaña aquí o estás abajo del agua o hay turbulencias. Pero es importante que empezamos a subir las señales de Dios. Hay veces que hablamos con una persona y traes una rayita nada más de señal y no te escucho, no te entiendo, ¿qué estás diciendo? No, pues mejor le cuelgas y le dices, no, ¿sabes qué? Déjame, me salgo del edificio y voy a un lugar donde haya señal y te marco de nuevo. Y entonces necesitamos tener esa conexión con Dios. Yo entiendo, muchos de repente me dicen, es que Dios no me escucha, es que Dios yo oro y no me habla. Y no es de que Dios no esté hablando, sino que necesitas subirle las rayitas de tu fe para que puedas escuchar la voz de Dios. En medio de la tormenta, en medio de la necesidad, Dios está hablando a tu vida. Y no se trata
de irte al cerro, Jesús nos decía su palabra, que Él se salía muy de temprano en la mañana a orar. ¿Por qué? Porque no estaba cantando el gallo, la vaca, bueno, no sé, en esos tiempos no había ni tanto tráfico, ni había fiestas a los lados, pero necesitaba un momento en paz y tranquilo. Necesitamos apartar un tiempo, iglesia. Dedícale ese tiempo a Dios, apártale ese tiempo a Dios para que puedas escuchar la voz de Dios. Y me ha pasado que aún me meto, ya que se durmieron mis hijos, ya que mi esposa está dormida, yo me salgo a orar, me meto a un cuarto y ya no hay nada de ruido, y de repente ves pasar la mosca y de repente ves las paredes, ya ves las manchitas y no te logras conectar con Dios, no te logras como, no sientes nada, ya te empieza a doler las rodillas si te hincaste, ya te empezó a dar frío, calor, y no puedes tener una verdadera conexión con Dios porque no estamos teniendo la fe necesaria para saber que Él está ahí, que Él te está escuchando, que Él es galardonador, creyéndole que le hay, con plena certidumbre de fe. Y la otra es que de repente me siento culpable, que de repente me siento no apto. A mí de repente me llaman personas y, mi teléfono ya las identifica como spam, o que son bancos, dice por ahí una tía, son los estafadores, no contestes, porque ya recibimos cada llamada. No sé a quién les ha pasado, aquí en México es bien común pues que te llamen y te empiecen a sacar datos donde vives, y entonces ya no sabes ni quién te está llamando, si es verdad o no es verdad, qué quiere de ti. Y en medio de todo el ruido, Dios se sigue llamando, Dios sigue llamando, y necesitamos identificar. Muchos tenemos el contacto de Dios en nuestro celular, pero no le hemos contestado. No le tenemos el sonido prendido. No tenemos la fe. Yo, en cuanto empiezo a buscar el reino de Dios y me lleno de su palabra, me lleno, entonces, wow, yo salgo súper emocionado, avivado, y con esa conexión y ese contacto, y entonces escucho la palabra de Dios y me pongo por obra. Entonces empiezo a amar más a mi esposa, empiezo a amar más a mis hijos, entonces empiezo a ver mi trabajo de otra manera, y entonces empiezo a creer y empiezo a confiar. Pero conforme el día va pasando, tengo que volver a conectarme con Dios y volverme a cargar y volverme a vivificar y volverme, el Señor necesita volver a sanar y quitar cizaña, mentira, engaño y cuestiones que se me pegaron durante el día, y gente que me marcó y me dijo y me explicó y me chismeó. Y entonces necesito quitar las voces del mundo y dejar la voz de Dios y tener una conexión con Dios. Me encanta porque ahora se llaman contactos. ¿Cuántos contactos tienes? Me vas a guardar y te voy a poner como contacto. ¿Qué necesitas hacer con Dios? Tener ese tacto. Tocar a Dios. Sentir a Dios. Palmar a Dios. Impregnarte de Dios. Llenarte de Dios. Abrazar a Dios. ¿Cuántas personas solteras hay aquí? Levántenme su mano. Esto es para el matrimonio, por favor, ¿ok? Empiezas a salir con alguien, empiezas a platicar con alguien, empiezas a platicar más intensamente con alguien, le empiezas a platicar tu vida, empiezas a platicarle de tus anhelos, de tus sueños, y entonces empiezas a tener más contacto, le invitas a salir, le dices, salen más frecuente, y entonces llega un momento en el que ya no puedes dejar de vivir sin esa persona, y le hace el anillo y digo, quiero que seas la mujer para el resto de mi vida. Hay un contacto tan fuerte, tan arraigado, un apego, tacto, que ya después sabemos que los casados, hay cosas que
que empieza a hacer calorcito y la ropa estorba, porque quieres estar lo más pegado que se pueda con tu pareja, y así tiene que ser con Dios. Tienes que tener tanto anhelo, tanto deseo, tanta hambre de escuchar la palabra de Dios, de sentir a Dios, sentir su presencia. Decía el salmista: una cosa te pido, Señor, habitar en tus atrios todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y tu majestad. Cuánto deseo, cuánto anhelo. Vamos a leer un pasaje que está en Mateo 9. En el versículo 20. Mateo 9:20 dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y ¿qué? Tocó el borde de su manto. Lo resto es historia, ya lo sabemos. Tocó. Tenemos que tener esa fe para tocar a Dios, para ir a Dios, para ponerme en contacto con Dios. Porque en el momento en que nosotros, Dios, me encanta, no sé si han visto esa pintura de que está Dios y me parece que es Adán en la Capilla Sixtina. No he ido, luego me invita de paz. Y están así. Y yo no sabía, bueno, pues, no puedo hacerlo aquí, pues. Pero la cuestión es de que no se tocan. ¿Y saben por qué no se tocan? Porque uno no estiró la mano. Y adivina quién fue. Adán. Dios está ahí, anhelante. El papá del hijo pródigo estaba todos los días esperando a que su hijo volviera. Seguía trabajando, seguía buscando, seguía anhelante el hecho de divisar a su hijo. Dice, de lo lejos lo vio y corrió y lo abrazó. Y digo, pónganle vestiduras nuevas. Lo abrazó, le puso anillo en el dedo e hicieron un banquetazo. Iglesia, Dios está anhelante de tener esa conexión contigo, de esa comunión contigo. No hace falta rituales, danza, sacrificio. Tenemos acceso directo al trono de la gracia. El velo se partió. Solo hay un intercesor entre Dios y el hombre. Es Cristo Jesús. Él limpió nuestros pecados. Él limpió nuestras vidas. Él nos justificó. Él nos redimió. Él nos santificó. Él nos da vida y vida en abundancia para que tengamos otra vez comunión con el Padre, para tener una relación. Iglesia, Cristo Jesús vino para que tuviéramos una relación de nuevo con Dios, porque Dios no podía vivir. Decía, yo los amo con profundo amor, los he amado. Tanto amé yo al mundo que entregué a mi Hijo. Y este tiempo es bien importante. Hace rato que estábamos cantando, con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Yo estaba, wow. O sea, yo le he llevado, casi no lo hago, pero mi esposa no le gustan las flores. Bueno, los girasoles, prefiere los sushis, prefiere los vestidos, prefiere viajar, prefiere muchas cosas, ¿no? Pero una lista, pero las flores no tanto. Yo no soy el esposo perfecto, trato de estar lo mejor que puedo con ella. Pero Dios dio su Hijo en muerte, en crucifixión, corona de espinas, latigazos, vergüenza, fue escupido, traicionado,
para que tú y yo tuviéramos relación con Cristo, con Dios, con el Padre, tuviéramos salvación. Es como si te compran un iPhone, no sé ahorita en cuál van, si en el 15 o en el 16, que ya cuestan 30,000, 40,000 pesos, no sé cuánto cuesten, pero es como si tienes lo más avanzado del mundo habido por haber. Y ahí está. Me encantaba una historia, por ahí la leí en la semana, que decía, un hijo súper desesperado le llama a su mamá y dice, mamá, no tengo para la renta. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y le dice la mamá, ¿y ya abriste tu Biblia? Es que mamá, ya mi trabajo está, mis negocios. ¿Ya abriste tu Biblia? A la semana siguiente, no mamá, es que ya me van a correr de la casa, ya no puedo, ya no aguanto, ayúdame. ¿Y ya abriste tu Biblia? Mamá, es que cómo te pones ahorita de religiosa y de fanática, necesito dinero, necesito que me ayudes, que me saques, que me rescates. ¿Y ya abriste tu Biblia? No sé cuántas más pasó y no sé si lo corrieron. Mamá, ahora sí ya estoy en la calle, ya abriste la Biblia. Y entonces ya va el hijo, abre la Biblia y había 6 cheques en su Biblia por cada uno de los meses de renta que iba a necesitar el hijo. ¿Cuántas veces no tenemos lo que necesitamos, lo que queremos en la palabra de Dios y andamos buscando, batallándole? Con tan simple tener una conexión fuerte, establecida, con la fe bien puesta en el autor y el consumador de la obra, es más que suficiente. Le decía al centurión, no es necesario que tú vayas, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Solamente di una palabra, solamente di la palabra. Una palabra es más que suficiente. Este tiempo de Semana Santa a mí me llena mi corazón porque podemos revivir un poco más nuestro anhelo. Mucha gente en otras partes, esta es la semana en donde va y se conecta otra vez con Dios. Pero si vuelves a hacer hoy esa conexión con Dios, que no sea esta semana nada más, que no sea nada más este domingo. Yo me acuerdo perfectamente el día que me compartieron a mí de Cristo Jesús, una palabra me dijeron, bueno, una palabra o una oración. Me dijeron, del agua que acabas de beber, volverás a tener sed. Me acaba de echar un conito de agua en el trabajo y una persona me dijo, pero del agua que Él te ofrece, jamás volverás a tener sed. Yo dije, yo quiero de esa agua. Y sabemos de la samaritana que estaba sacando agua del pozo y Jesús le dijo, dame de esa agua, y entonces empieza ahí, pero es que tú eres judío, ¿cómo me hablas? ¿Y sabes qué empieza Jesús a hacer con la samaritana? No le dijo pecadora, no le dijo arrepiéntete, no le dijo, le leyó el Génesis o el Apocalipsis. Empezó a platicar con ella. Empezó a tener contacto con ella, se sentó con ella. Lo que la gente no hacía, Jesús lo hizo. Porque Jesús conocía, entendía, amaba a esa mujer. Jesús no tenía sed. Jesús iba con el propósito de salvarla. Y hoy Dios está con el mismo propósito que con la samaritana. Dios me envió hoy a mí a decirte que está anhelante de tu corazón, de hacer conexión contigo, de salvarte, de levantarte, de darte vida, de darte de un agua que jamás volverás a tener sed. Agua, ríos de agua de vida, fuente de vida eterna. Que seas lleno de gozo, de paz, que no te preocupes, que no te atormentes, que cuando vengan las aflicciones, que sepas decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará.
El Señor es mi pastor, Él es mi proveedor, aunque me siente con angustiadores, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno porque Dios está conmigo. Amén. Agus, si me ayudas con el teclado, ya vamos a terminar. Hoy es un día muy importante. Es el único día que tenemos para vivir. El de ayer ya no podemos rescatar lo que pasó ayer, pero Dios restituye, Dios restaura, Dios puede traer más abundante de lo que pedimos y esperamos. Sé que es difícil, mucha gente hemos pasado a mis 33 años de edad, estoy en el día de la crucifixión, en la semana, en el año, y hemos pasado por enfermedades, circunstancias, y dices que Dios, yo ya no puedo más. Vemos al futuro y dices, no hombre, Dios, se va a poner peor, y andamos angustiados, pero hoy dice Dios, bástate cada día con su afán. Hoy Dios te está dando, hoy Dios te da vida, hoy Dios te da palabra, hoy Dios te dice, yo estoy contigo. Llévate eso y todos los días de tu vida, y vas a ver cómo vas a llegar a los 120 jovial, lleno de alegría, lleno de gozo. Y el día que te llame el Señor a su presencia, vas a estar gozoso, alegre, cantante, adorando a Dios, manifestando la gloria de Dios. Ese contacto, esa conexión que podemos tener con Dios. Me encanta la palabra conexión porque hay una X, hay una cruz, y esa es la clave para tener intimidad y conexión con Dios, que es por su sacrificio, que es por su sangre, que es por su amor, que es porque Él entregó su vida, porque Él se acerca a nosotros y nos llama hijos, que nos restituye, nos restaura. El hijo pródigo regresó y le fue devuelta su identidad de hijo, le pusieron vestido, anillo, fiesta. No sé si habías estado separado de Dios o habías tenido una comunión distante, ya no escuchabas su voz, estabas en ese lodo cenagoso que ya no podías moverte, ya no sabías qué estaba pasando. Yo no sé si tal vez ya habías buscado personas, circunstancias, situaciones en tus finanzas, en tu economía, no podías avanzar a un nuevo nivel, te veías estancado. Lo intentaste y te caíste, así como Pedro caminó con fe, viste a Jesús que parecía un fantasma, pero dijiste, si eres tú, Señor, manda a que yo vaya. Y empezaste a caminar, empezó ahí tu matrimonio, tu familia, medio ahí iba bien, pero de repente las olas, las circunstancias, las tormentas te movieron. Y Dios te dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué estás desconfiando que no voy a levantarte? ¿Por qué estás desconfiando? En el momento Jesús agarró a Pedro y lo levantó. No dejes de confiar. En el medio del zarandeo dice Jesús a Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandearte, para ponerte una sacudida en tu vida, en tus emociones, en tu corazón, en tu casa, en tu familia, en tus finanzas. Pero dice Jesús, yo he orado para que tu fe no desmaye, para que tu conexión conmigo, para que esa vida que yo tengo para ti se manifieste. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan del otro lado. Y en medio Jesús los manda a una tormenta, les dijo, van a llegar del otro lado, pero no les dijo que iban a atravesar una tormenta, y eran pescadores, y entonces el mar está revuelto.
Y entonces en medio de la barca Jesús está dormido. Y muchas veces vemos a Jesús o a Dios dormido y dice: Dios, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no estás ahí? ¿Por qué no te manifiestas con poder? ¿Por qué no cae fuego del cielo y destruye a mi vecino? ¿Por qué no le pega? ¿Por qué no se están multiplicando los panes y los pescados en mi casa? ¿Por qué he hecho la red y todavía no sigo pescando nada? ¿Por qué no se está sanando mi familiar? Y dice Dios: yo estoy contigo, permanece en fe, permanece en confiado, yo nunca te voy a dejar, yo tengo un propósito, yo tengo un llamado, lo que yo dije a tu vida yo lo voy a hacer. Yo no soy hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir mis promesas. Dios es fiel, nunca ha dejado, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y hoy te dice: yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Yo te amo con profundo amor. Solamente quita la voz del mundo y escucha mi voz. Si alguien oye mi voz, yo cenaré contigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a dejar un tiempo y si quieres vamos a entonar un canto, porque en medio de la alabanza el reino de los cielos se manifiesta. Ya no quiero ser yo el que te hable, yo sé que Dios va a estar ahí hablando a tu vida.